Iglesia, buen día, gracias a Dios pues que el Señor nos permite una vez más pues poder estar en este día, en este momento trayendo un mensaje de vida, de esperanza, y sabemos que todas estas personas que se conectan pues el fin y el propósito de este ministerio es que usted escuche un mensaje semanal, que semanalmente usted se esté alimentando de la palabra de Dios, y gracias a Dios pues porque trae esa revelación, esa iluminación de su palabra, y podemos enseñarla, predicarla desde este sitio, desde este momento. Y solo le pido a Dios que aquellas personas que de pronto estén conectadas y que no conocen del Señor, pues que el Espíritu Santo mismo les dé revelación, les dé conocimiento, les dé convencimiento de pecado, de justicia y juicio, como lo dice su palabra. Y pues esa es la intención de este ministerio, y pues quédese ahí con nosotros y escuche la voz de Dios. Él quiere hablarle a su vida, a su corazón. Él quiere llevar toda la carga que tal vez usted tenga en este momento. Y pues para iniciar quiero orar y quiero poner en manos del Señor este momento para que Él sea hablando a su vida. Entonces, amado Dios y Padre de la gloria, te doy gracias, Señor, por este momento, por esta linda oportunidad que me das, Señor, una vez más, de acercarme a ti, Señor, y pedir por aquellas personas que hoy, en este momento, están conectadas, están viendo este video, Señor, están escuchándolo. Te pido que hables a sus vidas y a sus corazones. Gracias, Señor, porque tú usas este ministerio, tú usas esta obra que tú iniciaste, Señor, en nosotros, en nuestros corazones, para que traigamos una palabra viva y de esperanza a cada persona que lo necesita, Señor. Gracias, Señor, por hacernos tus instrumentos. Hoy queremos, Señor, orar por todas esas personas que se conectan o que tal vez de repente, Señor, quisieron empezar a ver este video. Padre, habla sus vidas, sus corazones, porque lo importante de todo, Señor, es que reciban salvación, que se den cuenta que necesitan a un Salvador, que necesitan a un Dios majestuoso y poderoso, que dio sus vidas por nosotros, y que hoy lo puedan conocer, y porque hoy es el día de salvación, dice tu palabra. Te doy gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya después de ahora haber orado, pues quiero dar el título de este mensaje, y se llama Más que un deseo. Pues más que un deseo es importante cuando nosotros hablamos de los deseos de cada uno de nosotros, los deseos como seres humanos, seres que tenemos sentidos tanto espirituales, físicos, tenemos muchos sentidos, y el Señor de hecho nos creó con esta capacidad de poder amar, de poder pensar, de poder tocar, palpar, de poder hablar, de poder hacer muchas cosas que de repente nosotros a veces no entendemos, y que el Señor mismo se ocupa de todas estas cosas, de todas nuestras necesidades. Inclusive nos dio una tierra, un mundo donde podemos respirar, donde podemos satisfacer cualquier necesidad corporal, material y física que tengamos. Entonces lo importante es saber que nosotros necesitamos, ya que somos hombres y mujeres, tenemos una vida llena de sentimientos, llena de deseos, porque los deseos son importantes en nuestras vidas, porque son los que nos hacen tener logros en nuestra vida, nos hacen tener metas en nuestra vida. Y pues Dios no es ajeno a todas estas emociones que nosotros tenemos, de hecho Él nos creó así, pero tenemos que tener control de ellos, control de esos mismos sentimientos, inteligencia emocional se llama eso. Entonces, para empezar, pues quiero contar una anécdota, una historia de un experimento realizado donde se le preguntaron a 5 personas cuál era su idea principal o su deseo principal en esta vida. Y pues a través de que se preguntaron a muchos decían, no, yo quiero cumplir mis metas, quiero tener una casa, quiero tener un carro, quiero acabar mis estudios, quiero ser un abogado, quiero ser... muchas de las profesiones se nombraron allí, arquitecto, ingeniero, bueno, muchas de las que hoy en día existen, y todavía se siguen saliendo muchas más profesiones. Pues muchos tienen deseos y quieren de pronto palpar o quieren estampar allí sus talentos en su vida, y que queden registrados de algo que hicieron, de algo que fueron útiles en este mundo y en esta vida, y de hecho pues explotan así también cada uno de sus talentos o dones de pronto de que el Señor les dio. Y muchos respondieron a todas estas cosas y simplemente eran deseos de tener dinero, deseos de tener fama, de pronto llegar a ser hombres muy reconocidos en el mundo,
Pues esto fue prácticamente las anécdotas o de pronto lo que se les preguntó a estas personas, y cada una de ellas pues tenían sueños y propósitos en su vida, personales. Entonces pues ellos no sabían, y había otro cubículo donde habían personas, también 5 personas, donde esas personas también se les hizo la misma pregunta. Pero la condición de estas personas era muy diferente a las personas que se les había preguntado primero. A las que se les habían preguntado primero, pues estas personas simplemente tenían buena salud, tenían un buen trabajo, estaban haciendo muchas cosas y muchos logros en su vida. Pero en el otro cubículo habían personas que tenían enfermedades terminales, que estaban inclusive enfermos en ese momento, que tal vez hacía poco había muerto algún familiar, o hacía poco habían perdido de pronto su casa, un negocio, y eran, como se dice entre comillas, o como lo decimos nosotros, gente fracasada en su vida, y gente que tenía unas necesidades muy diferentes a las que las tenían las otras primeras 5. Cuando se les mostró estos videos a las primeras personas que deseaban muchas cosas en su vida, muchos logros personales, pero que no habían palpado los sentimientos o de pronto la necesidad que tenían las otras personas, cuando se dieron cuenta que esas personas, algunas sin pies, sin brazos, algunas querían de pronto, vivían o habían vivido de pronto en la cárcel, habían tenido muchos problemas y querían unos deseos y querían satisfacer otras necesidades muy distintas a las que tenían estas personas. Pues estas personas simplemente pues, se pusieron a llorar, estallaron en llanto, porque diciendo, vea, yo pidiendo esto, solo riqueza, solo fama, mientras que esta persona está pidiendo simplemente su salud, o simplemente que su familiar vuelva, o son sentimientos encontrados muy diferentes. Entonces allí es donde vemos qué es realmente lo que necesitamos nosotros en la vida, cuál es nuestro verdadero deseo. Y esa pregunta pues se la haría yo a usted hoy. ¿Qué desearía usted en su vida? ¿Cuál sería el deseo más grande que usted tiene en este momento? Porque las necesidades de todos son muy diferentes y distintas. Las metas y propósitos son distintas y diferentes. Entonces esa será la pregunta que yo le haría a usted. Y hablándolo en un modo general, ¿cuál es verdaderamente el deseo del mundo? ¿Cuál es la necesidad verdadera del mundo? Pues aquí es donde yo quiero empezar a través de la palabra, pues a experimentar muchas cosas y a ver lo que Dios habla en su palabra. Quiero ir allí a un versículo que está en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, miremos lo que la palabra de Dios nos dice. Nos dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ahí es donde está esa palabra, o esa palabra clave, que es permanecer para siempre. De pronto tenemos muchos deseos y metas y algún día las llegaremos a cumplir. De pronto usted ya ha cumplido muchas de ellas. De pronto usted ya ha llegado a la cima, ya tiene fama, dinero, tiene todas las cosas que de pronto en algún momento anheló, pero han satisfacido su vida. Si se siente satisfecho o se siente todavía con deseos de que necesita algo, de que tiene un vacío en su corazón y que de pronto no lo ha podido llenar. Todo esto que tiene o todo esto que ya alcanzó, puede tener mucho estudio, mucho conocimiento, pero aún ni siquiera estas cosas han llenado su vida y su corazón. Entonces, allí es donde nos dice el Señor, que dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y allí es donde vamos, y ese fue el único deseo. Fijémonos en la vida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos deseos tenía Él para esta tierra, para este mundo? ¿Cuál fue su deseo más grande de venir, estando allí en la gloria de Dios, y venir a este mundo? ¿Cuál fue ese deseo? ¿Cuál fue su principal motivación? Pues simplemente de querer agradar a su Padre, de querer venir a traer salvación al mundo. Eso es lo importante en todos nosotros. Y quiero ir a otro versículo para que miremos, entonces allí vamos a ver. Segunda de Crónicas, en el capítulo 1, el versículo 7 dice así. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé.
Y Salomón dijo a Dios: Tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey y sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Y me va a saltar al versículo 10, y dice acá: Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: Por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes y gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre la cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Entonces, fijémonos acá esta palabra como Salomón, cuando se le aparece Dios, que le dice que le pida lo que quiera. Cualquiera podría decir, si viene un magnate, una persona muy adinerada y le dice a usted: bueno, pídame lo que quiera, pues usted va a pedir la necesidad más grande que tenga. De pronto puede ser una persona que, no, es que nunca he tenido un televisor, pues ¿qué va a pedir? Un televisor, ¿cierto? O aquella persona que tal vez necesita una cirugía que es de mucho riesgo y no tiene el dinero, pues le va a pedir: no, yo quiero que me pague mi cirugía, o que me pague la cirugía pues yo quiero ver, quiero tener mis ojos buenos, quiero que mis ojos volver a ver. Y pide muchas cosas, y según la necesidad que usted tenga, lo va a pedir a este magnate. Pero es que aquí estamos hablando no de un magnate ni de un hombre mortal como cualquiera, estamos hablando del mismo Dios. Fíjese que David, siendo rey, pues sí, él tenía por derecho, o debido a que su padre había sido rey, él tenía un derecho a un reino completo. Pero en ese momento, ¿él qué le podía pedir a Dios? Riquezas, fama, o que le alargara la vida, como muchos hoy piensan, querer que su vida sea alargada. Pues él simplemente, ¿qué le pide? Pues le pide simplemente que le dé sabiduría para poder gobernar a ese pueblo tan grande y tan numeroso. Porque él sabía que el padre había sido, en cierta manera, un buen gobernador, un buen gobernante, un buen rey, y pues él quería seguir con esa sucesión de su padre, y pues él veía que su padre había sido muy sabio, había tenido que luchar muchas batallas. Pues en ese momento él quería, o Dios, cuando le pide, le pregunta qué quería, pues él le dice simplemente pues no quería simplemente sino sabiduría para poder gobernar el pueblo. Y a Dios le agrada esto, porque dice que por cuanto vio Dios esto en su corazón, que no pidió fama ni riquezas, ni pidió bienes, ¿cierto? Ni pidió muchos días o que le alargara los días, simplemente pidió sabiduría. Pues esto le agradó al Señor, y simplemente le dijo: bueno, ahora te voy a otorgar esa sabiduría para que puedas gobernar a este mundo, pero además de esa sabiduría también te voy a dar, ¿qué? Fama, dinero y todo lo que viene de más. Entonces, cuando tenemos esa sabiduría en nosotros, cuando podemos entender a Dios, entender las cosas de Dios, entender los propósitos de Dios, allí es donde nosotros estamos haciendo la voluntad del mismo Dios. Y tenemos y hacemos la voluntad del mismo Dios, pues vamos a obtener muchas otras cosas, ¿cierto? Que de pronto no teníamos en determinado momento, o que necesitábamos en determinado momento. Entonces, esto agrada a Dios, y simplemente pues Dios pues se glorifica en él, se glorifica en la vida de Salomón. Entonces, qué importante es entender realmente cuáles son nuestros deseos para esta vida. Porque acordemos de que esta vida es muy corta. Dice ahí en el Salmo 90 que los días de nuestra vida son 70, 80 años, y si al caso se nos alarga la vida, pues siempre va a ser molestia, achaques y muchas cosas que va a traer nuestra vida. Pues eso es lo que dice el Señor, que así es la vida, ¿no? Un día vamos a somos seres mortales. ¿Y por qué vino esa mortalidad al hombre? Pues debido a nuestro pecado. Entonces, es importante entender a Dios, el propósito y el plan soberano que Dios tiene para cada uno de nosotros, para que cuando usted pida un deseo, pídalo de acuerdo a la voluntad de Dios, y va a tener lo demás por simplemente añadidura. Voy a ir a una historia que está allí también registrada en la palabra de Dios, que está en Marcos capítulo 10. Voy a ir a Marcos capítulo 10, versículo 35. Miremos así allí
que el Señor lo dejó registrado en su palabra simplemente pues para que seamos edificados con ella misma. Y dice acá en el 10:35, dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes es preparado. Bueno, hasta aquí, lo que es preparado. Entonces, fijémonos que también ellos estaban pidiendo unos deseos y tenían al mismo Jesús que se los podía también conceder. Pero ¿qué estaban pidiendo ellos? Pues lo que todo mundo, todo hombre pide, solo gloria, solo vanagloria, solo cosas que de pronto lo hagan sentirse más grande que los demás. Eso era lo que querían ellos, que cada uno se sentara a la diestra y siniestra del mismo Señor Jesús. Entonces querían era la gloria, la vanagloria, se llama, lo dice la palabra de Dios. Y el Señor les dice que prácticamente lo que están pidiendo, pues tenían que beber un vaso que él iba a beber, y le estaba hablando prácticamente de ese sacrificio por el cual iba a pasar, por esa tribulación que iba a vivir el Señor Jesucristo cuando fuera a la cruz del Calvario, y ellos aún no lo habían entendido, realmente qué era eso, ¿cierto? Dice que no saben lo que piden, porque para llegar a la gloria tenemos que pasar, o tienen que pasar muchas cosas. El Señor, para estar en su trono nuevamente y haber pasado por esta tierra, tuvo que vivir un sacrificio muy grande, un dolor muy grande, ser apartado del mismo Padre, aunque él tenía una relación muy íntima con su Padre, y él tuvo que dejar todas esas cosas allí. Allí en Filipenses 2 nos muestra prácticamente todo, que como se despojó el Señor, se despojó de sí mismo, de esa gloria que tenía con el Padre, y él se despojó todo eso por nosotros, por llevarnos verdaderamente al cielo, o traer una salvación para cada uno de nosotros. Entonces el Señor les dice, verdaderamente van a beber de ese vaso o de ese bautismo con que él va a ser bautizado. Y él decía, cuando se habla de bautizo, es introducir o meter o hacer parte de algo, y ellos iban a ser parte también de todas esas cosas que iban a vivir como discípulos, porque si iban a vivir como discípulos tenían que experimentar muchas luchas, muchas cosas, ir en contra prácticamente del mundo y de la corriente, y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. No quieren que simplemente sean deseos vanos y por cumplir sueños y propósitos que son vanos, porque un día de esto vamos a morir, no nos vamos a llevar ninguna fama ni ninguna riqueza, no nos vamos a llevar nada físicamente de este mundo, pero sí vamos a ir a un nuevo mundo donde vamos a tener todas estas cosas, van a ser las añadiduras simplemente. Allí en Mateo, voy a ir allá en Mateo, en el capítulo 6, versículos 25, dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Entonces, hay necesidades del hombre, lógico, y las tenemos, y es necesario trabajar, es necesario ir a conseguir muchas cosas, pero hay una que es la más importante. Vamos ahora, como les decía, usted puede tener muchas cosas, no puede tener ninguna necesidad en este mundo, física de pronto, o de pronto tiene una buena salud, pero usted necesita de una salvación. Si usted llega a morir hoy, ¿dónde irá a partir su alma? Allí es donde empezamos a ver realmente la necesidad del hombre, la necesidad del mundo y la necesidad por la cual vino el Señor Jesucristo. Por eso hablaba de que él había descendido del cielo, se había hecho hombre, pero ¿con qué propósito? Muchos, y he escuchado a muchas personas que dicen, no, eso a la final no importa la religión que tengamos, no importa la enseñanza que vivamos o que ejerzamos, todos vamos a ir un día al cielo.
Entonces, si fuese así, todos fuésemos al cielo, ¿a qué vendría el Señor Jesucristo? ¿Para qué tuvo que venir a sufrir un castigo tremendo por la cruz del Calvario, a ser muerto, maltratado, crucificado, y que derramara hasta la última gota de su sangre? Para nada, porque todo el mundo va para el cielo. Entonces, ¿para qué vino Él a morir por el mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Si dice que no se pierda es porque el mundo está perdido realmente. Y lo podemos ver. Y de pronto usted que ya conoce de Cristo, que ya es cristiano, que ya lleva una vida y una relación con el Señor, usted sabe, y el Señor le ha abierto los ojos y le ha mostrado que realmente necesita o necesita el mundo de un Dios salvador, de un Dios poderoso. Y ese puede ser la persona que me está viendo. Necesitamos de Dios, necesitamos de un Salvador, porque si usted muere hoy, ¿dónde va a partir su alma? ¿Para dónde va su alma? ¿Para dónde se dirige? Y la única manera es confesando ahora, arrepintiéndonos de nuestro pecado. Entonces, eso es lo importante de todo y lo que necesitamos realmente nosotros poner como ese sentido a las cosas. Dios por eso nos dio un pensamiento, nos dio una inteligencia para que pensemos, razonemos, porque ese no es un evangelio, o la fe simplemente no es un salto al vacío sin saber usted para dónde va. La fe se puede razonar, la fe se puede pensar, la fe se puede actuar de acuerdo a lo que uno cree. Y usted sabe que lo que piensa el hombre actúa o obra, ¿cierto? Lo hace, lo permite. Si usted va a trabajar día a día o a hacer muchas cosas, usted lo hace por amor, todos lo hacemos por amor. Usted lo hace por amor a su familia, detrás de un sustento, lo hace por amor a usted mismo, ¿cierto? Lo hace por amor a muchas personas que lo rodean, y eso es importante entenderlo. Entonces, en conclusión, o para ir sellando esta idea de los deseos del mundo, los deseos de nosotros, debemos de saber o preguntarnos, ¿realmente estamos haciendo lo correcto? ¿Realmente estamos haciendo las cosas que le agradan al Señor? ¿O simplemente estoy haciendo las cosas para beneficio propio, o porque yo pienso egocéntricamente para satisfacer mi propia necesidad, no importándome de los demás, no importándome pasar por encima del que sea, solo quiero satisfacer mi necesidad? ¿Será que Dios piensa así? Dios nunca pensaba así, nunca nos hizo y nos creó con esos propósitos. Entonces, ¿qué nos hace falta en la vida? ¿Y cuál es la mayor necesidad de nosotros? Pues simplemente la salvación, simplemente creer en un Dios que dio su vida, que entregó a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Y esa es la vida eterna, esa es la riqueza más grande que cualquiera puede tener. También el Señor dijo que nos hiciéramos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen. ¿Cuáles son esos tesoros? Pues esos tesoros son nuestra familia. Lo único que nos podemos llevar de esta tierra es a los nuestros, a nuestra familia. A ellos no los podemos llevar predicándoles, enseñándoles, guiándoles el mensaje de salvación para que ellos también puedan ser salvos. Y un día que partamos allá a la gloria de Cristo, si todos conocen, si todos se arrepintieron de su pecado, podamos estar todos allí nuevamente. Ese es el propósito por el cual tiene el Señor. Y hoy, pues la predicación o el fin de este mensaje es de que pongan los deseos realmente que vayan de acuerdo a los del Señor Jesucristo. Hoy en día hay organizaciones encargadas de desarrollar el rejuvenecimiento, ¿no? De que usted viva más años, de que se tome ciertos medicamentos, de que haga deporte, de que haga ejercicio, de que haga muchas cosas, que para que su vida sea extendida un poco más de tiempo. Pero acordémonos de que el Señor dijo, voy a ir al versículo que está allí en Hebreos 9:27, dice así: de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces dice que está establecido para todos los hombres, ¿cierto? Que mueran una sola vez y después de todo esto el juicio. Entonces, si vamos a llegar a un juicio, si vamos a llegar a un día a darle cuentas a un Dios que hizo el cielo y la tierra y nos creó a nosotros, pues cómo no debemos de, como dice Pedro,
de andar en santa manera de vivir, de andar verdaderamente agradando a nuestro Dios, pues es el propósito que Dios quiere para nosotros en nuestras vidas. Entonces, esas organizaciones que de pronto dicen en traer rejuvenecimiento a la persona, de alargarnos un poco más el tiempo de vida, pues allí están, como dice, están fuera de la voluntad o del propósito de Dios, porque el único que sabe el día en que nacemos y el día en que morimos es el Señor Jesucristo. Nosotros vemos que mueren personas inclusive con 2 días de nacido, ¿cierto? Un bebé de 2 días de nacido muere, 1 hora de nacido. ¿Y qué? ¿Esa vida qué? Uno dice, bueno, ¿qué pasó? No vivió nada, ¿cierto? Pero para Dios, allí está viviendo en una eternidad. Ese mismo bebé debe estar allí con Dios, viviendo una eternidad. Los que vivimos 60, 70, 80, hasta 100 años, su vida puede ser muy larga. El mismo Adán vivió 930 años, pero en este momento está muerto, en este momento no existe. Matusalén, que vivió 969 años, y en ese momento no existe. Entonces, y así a lo largo de los tiempos, todos tenemos que un día morir. Todos tenemos que un día llegar ante la presencia de Dios para dar cuentas. Por eso es que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, yo quiero preguntarle a usted que está viendo este mensaje, este video, ¿usted conoce a Cristo? ¿Ha conocido a ese Dios poderoso? No le estoy hablando porque muchas personas cuando les habla uno de Cristo, les habla uno de Dios, piensan que es una religión. Y lo estamos invitando a que vengan y hagan parte de una religión. Yo no estoy invitándole a una religión, estoy invitándole a ser parte de un gobierno que es de Dios, el gobierno de Dios, a ser parte de ese gobierno, a ser parte de esa iglesia que el Señor un día murió por ella. Y pues se puede hacer parte de esa iglesia simplemente con confesar su pecado, con arrepentirse de su pecado y con permitirle a Dios que a través de su Santo Espíritu empiece a morar en su vida y empiece a tener el control de usted. Eso es lo que quiere Dios y eso fue lo que vino a hacer, a dar su vida por una salvación al mundo. Y lo que el mundo no ha entendido es que un día va a tener que dar cuentas a un Dios soberano, que es el dueño de todo este universo. Y si pasan muchas cosas, porque el Señor las permite para que vengamos a Él, para que a través de la tribulación, a través de todas esas enfermedades, todo eso que trae el pecado, porque eso lo trajo fue el pecado cuando entró al mundo. Y simplemente el Señor usa estas cosas pues por amor de nosotros mismos para que vengamos y tengamos una salvación. Porque si usted muere y no ha recibido a Cristo y no tiene justificación por sus pecados, pues va a ir a un lugar de tormento a pagar por todo su pecado, que de pronto en esta vida no quiso arrepentirse, no quiso recibir ese mensaje de salvación. Entonces yo le quiero invitar a usted que haga hoy una oración, simplemente es una oración, se llama confesión de fe o una confesión de sus pecados. Allí donde está usted en su intimidad, no sé dónde está usted, de pronto puede estar en cama, enfermo, en una cárcel, puede estar de muchas maneras y con muchas cosas que está viviendo, pero simplemente lo quiero invitar que usted cierre ahí sus ojos y al cerrar sus ojos usted se traslada allí al frente del trono de Dios. Usted lo puede hacer porque con el pensamiento el Señor nos dio ese privilegio de poderlo hacer. Entonces simplemente usted dígale así, dígale: Padre, yo te doy gracias por este momento, te doy gracias por esta oportunidad que me das de acercarme a ti. Gracias, Señor, por esta palabra, porque he entendido que soy pecador, que tengo necesidad de ti, tengo necesidad de un Salvador. Por eso es que me arrepiento, porque no he vivido conforme a tu voluntad, sino conforme a la mía. Hoy confieso mi pecado, reconozco que soy pecador, reconozco que he hecho las cosas que van en contra tuya, Señor. Por eso es que me arrepiento, te pido que me perdones. Gracias te doy por mandar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mí. Gracias por pagar por mi pecado. Yo te doy a ti la gloria. Te pido que me selles con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez o si ya la ha hecho otras veces, pero nunca la hizo de conciencia ni poniendo verdaderamente lo que está hablando, poniendo cuidado a lo que está hablando o lo que está confesando, pues simplemente le digo, si usted lo hizo hoy de corazón y realmente pidiéndole perdón a un Dios soberano, a un Dios al cual un día tendremos que dar cuentas, pues usted ahora es salvo. El Señor ve esa fe que usted tiene en Él
y lo sella con el poder de su Santo Espíritu. Y de ahora en adelante pues va a comenzar una buena obra en usted y usted va a empezar a ver el mundo, las cosas, todo lo va a empezar a ver de una manera diferente. Entonces yo le voy a dar gracias a Dios por su vida y por aquellas personas que tal vez en este momento se encuentran enfermas o débiles o tal vez se encuentran en alguna necesidad. Entonces, gracias te doy, Señor. Gracias te doy por este momento, por esta oportunidad que me diste de traer nuevamente un mensaje, Señor, y llegar allí a los corazones de aquellas personas, Señor. Tú conoces, Señor, cada necesidad de los hombres, porque tú eres Dios. Tú escudriñas la mente y el corazón, dice tu palabra. Y yo te pido por cada una de las personas que hoy decidieron confesar su pecado, que hoy decidieron arrepentirse, Señor. Padre, comienza una nueva obra en ellos, Señor. Que tu Santo Espíritu nunca se aparte de ellos, que siempre esté ahí. Gracias, Señor, por sellarlos. Gracias, pues, Señor, por amarlos como nos amas a cada uno de nosotros, como amaste a este mundo y lo sigues amando, Señor. Llénanos de tu amor, de tu misericordia y llena a estas personas de sabiduría e inteligencia. Así como un día estos hombres pidieron a ti sabiduría, Señor, y tú te la diste, Señor. Gracias te doy a ti en el nombre de Jesús. También te pido, Señor, por aquellos hermanos, hermanas, por aquellas personas que están en cárceles, que están tal vez en plan de divorcio, Señor. Toca sus corazones, Señor. El corazón del ser humano es muy duro, Señor, y tal vez tú necesitas, Señor, permitir cosas en sus vidas para que este corazón se ablande, para que este corazón se convierta en un corazón de carne. Obra, Señor, en cada uno de ellos, aquel que está enfermo, aquel que está, Señor, necesitado, que de pronto vive en la calle, Señor, que no tiene un alimento, un sustento. Oramos por ellos, Señor, para que te conozcan a ti y puedan recibir todas estas añadiduras de las cuales hablamos hoy. Yo te doy a ti la gloria, te doy gracias, Señor, por este día, por este mensaje y por la Iglesia Cristiana Maranata, un remanente de justicia que tú has colocado como luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús, amén y amén.